Somos Neuma Multimedia, proclamando la palabra de Jesucristo, dando a conocer el mensaje de esperanza a cada familia, llevando el evangelio de salvación a cada rincón del planeta, enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. Nuevas son cada mañana. Entrevistas, comentarios, reflexiones. Todo desde una perspectiva bíblica. Bienvenido. Soberano y digno, quien como tú, temible en majestad, quien como tú, la tierra se estremece, nadie a ti se compara, quien como tú. Soberano y digno, quien como tú, temible en majestad, como tú, la tierra se estremece, nadie a ti se compara, quien como tú. Es como un viento que soplando y no sabes dónde va, pero si escuchas su sonido con poder te guiará. Inigualable, incomparable, y dime quién como Jehová, aunque los cielos se conmuevan, siempre permanecerá. Es como un viento que soplando y no sabes dónde va, pero si escuchas su sonido con poder te guiará. Inigualable, incomparable, y dime quién como Jehová, aunque los cielos se conmuevan, siempre permanece. Es como un viento que soplando y no sabes dónde va, pero si escuchas su sonido con poder te guiará. Inigualable, incomparable.
Gracias, Ricardo. Muy buenos días tengan todos ustedes. Con enorme gusto les saludamos desde Saltillo, Coahuila, México. Les saluda el pastor Román García y como siempre es un gusto poder llegar a todos ustedes a través de Neuma Multimedia y este tiempo que lleva por nombre Nuevas Son Cada Mañana. Un gusto en este lunes 10 de junio. Agradecidos con Dios por la oportunidad que nos da. Estaremos aquí hasta minutos antes de las 9, si el Señor lo permite, y bendiciendo a todos aquellos que ya se conectaron o que están saludando o están etiquetando. Le queremos recordar que estaremos aquí en el micrófono, un servidor, y en los controles nuestro hermano Ricardo Cuellar. Gracias, Ricardo, muy buen día para ti. Ahí también al hermanito de cabina también lo saludamos, aquí lo estamos viendo. Gracias a Dios por un nuevo día, gracias a Dios por sus misericordias que son nuevas cada mañana. Con mucho gusto, gracias a Dios por la oportunidad. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Saludamos a nuestra hermana Tania Rodríguez, Susana Jiménez, Lucía Contreras, Jaime Lozano. Gracias a Dios. Nuestra hermana Jessie Segura también. Dios les bendiga. Gracias a Dios. Iniciando la semana, ¿verdad? El lunes, nuestra hermana Zoraide también ahí compartiendo, etiquetando. Qué bendición, qué alegría. Queremos recordarle que estamos totalmente en vivo y que puede comunicarse con nosotros al teléfono en cabina 844-696-8450. Repito, 844-696-8450. Para mensajes o WhatsApp estamos en el 844-880-4873. Repito, 844-880-4873. Aquí vamos a estar un ratito comentando la palabra. Recuerde que cuando nos toca estar al micrófono solos, pues se presta para hacer preguntas, comentarios, algunas inquietudes, y dentro de las posibilidades y la gracia que Dios nos ha dado, con gusto podemos comentarlas, contestarlas. Una nueva oportunidad de amanecer y seguir aprendiendo su palabra, dice Zoraide. Gloria a Dios, hermana, qué gusto saludarle también. Gracias a Dios, qué bendición. Y pues yo tengo aquí el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, y leer un poco prácticamente al finalizar de este capítulo 12, versículos 41 en adelante. Recuerde, si quiere comentar algo o que se comente sobre algún tema, con gusto lo podemos hacer, tenemos esa oportunidad. Y dando inicio aquí, Lucas 12:41, vea lo que escrito está. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Él había dicho una parábola sobre el siervo vigilante, y la pregunta que se hace: ¿lo dices a nosotros o se lo dices a todos? ¿A quién se lo estás diciendo, verdad? Y responde el Señor. Dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa? ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa? Dice: para que a tiempo les dé su ración, para que al tiempo les dé su porción, su ración. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando venga su Señor le halle haciendo así. Bienaventurado, nuevamente, aquel siervo cuando su Señor venga le halle haciendo así. En verdad les digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mire, la fidelidad en la administración es una promesa a tiempo futuro, ¿verdad? Sabemos que esto es después de que Él venga por segunda vez. Bienaventurado
bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. De verdad les digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse. Mire qué actitud, ¿verdad?, de este siervo. Dice, mas si el siervo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera. No va a estar advertido, no va a estar preparado, no lo va a estar esperando, ¿verdad? Y a la hora que no sabe, el día que no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Otra vez, aquel siervo que, conociendo la voluntad de su señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas al que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le ha confiado, más se le pedirá. Fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero?, dice el Señor Jesús. Fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? ¿De qué fuego está hablando el Señor, verdad? De un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? Recuerde que Jesús, nuestro Señor, es aquel que puede bautizar. Es el único que puede bautizar con Espíritu Santo y fuego. Bautizar con fuego es algo fuerte. Él dice, fuego vine a echar en la tierra. ¿Qué hace este fuego en aquellos? Y luego Jesús dice, de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Piensan que he venido a dar paz en la tierra? Les digo, no, sino disensión. Porque aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. De aquí en adelante, fíjese, cuando lo dijo el Señor, Él estaba entre nosotros, físicamente. De aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera, y la nuera contra su suegra. Fíjese este punto que el Señor menciona, que lejos de lo que muchos piensan, que el Señor viene a traer paz y que el Señor, con la llegada del Señor, todo se va a arreglar para bien. Dice que por causa de Él, y lo hemos visto, en una familia de 5, 3 se pondrán contra 2 o 2 contra 3. En una familia de 5. Es decir, que el Señor causa eso, porque no todos le reciben, no todos están de acuerdo con el mensaje, no todos creen. Dice la Escritura,
no es de todos la fe. Y qué interesante es que el Señor nos lo advierta, ¿verdad? Que dice, fuego vine a echar en la tierra. Y ese fuego causa división. Y no es porque premeditadamente Él quiera hacer que se dividan las familias, las opiniones, los pensamientos, sino que Jesús causa eso, ¿verdad? O lo aceptas, lo recibes, o tajantemente se rechaza, ¿verdad? A veces pensamos que es un asunto de religión, pero es un asunto, de salvación, un asunto de vida eterna, y no todos reciben esta vida eterna, no todos reciben el mensaje. Escrito está, la fe no es de todos. Imagínense qué increíble esto, ¿verdad? Que pudiera ser que alguien diga, bueno, es que esto ya cambió nuestras vidas y vamos a andar así. Y sin embargo, dice el Señor que en muchos lugares va a causar división. En muchos lugares causará división. ¿Cuánto de las guerras que hay, verdad, en el mundo, las que han prevalecido durante tanto tiempo como es Medio Oriente, tienen que ver con temas de fe, con temas de quién es el verdadero Dios? No lo dicen así, pero a final de cuentas salen confiados en que es uno u otro pueblo, en que sus dioses o su Dios les ampara para esas guerras. Es muy conocido, ¿no? Estos temas, el trasfondo espiritual que tienen cada uno de ellos, el trasfondo espiritual que hay en cada una de estas situaciones, y nosotros estamos viendo cómo el Señor dice, fuego vine a echar a la tierra. ¿Y qué quiero si ya arde? ¿Por qué? Porque es un mensaje que polariza, es un mensaje que lo recibes y lo crees, o simple y llanamente lo rechazas, pero que no permite, como se dice un término por ahí, no acepta medias tintas, sino porque haya intolerancia, es que somos intolerantes a tales temas, no, sino porque lo que escrito está marca en nosotros una definición, una postura, ¿verdad? ¿Cuántos cristianos tuvieron que morir, ser mártires por la palabra, por el mensaje de la palabra? ¿Cuántos fueron expulsados de sus localidades, de sus casas, de sus naciones, despojados por causa del mensaje de la palabra? Y si bien es cierto que esto ocurre en franca injusticia en muchas ocasiones, porque pues cómo va a estar bien que alguien sea martirizado por el hecho de su fe en Jesús, pero así ha ocurrido y seguirá ocurriendo, porque tal o cual religión no tolera esa otra fe, o tal o cual grupo étnico no acepta la fe de otro grupo, o que dentro de su grupo étnico otros adopten una fe diferente, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos deja ver que Jesús estaba muy consciente, nuestro Señor. Por eso Él da enseñanzas, analogías como la de las ovejas y de las cabras, ¿verdad? Que van a ser separadas, unos a la derecha y otras a la izquierda. Él deja ver que eso va a ocurrir. También ocurre cuando dice que echando la red
para sacar los peces en la orilla tuvieron que separar a unos de otros. Por eso, cuán importante es que nosotros leamos, conozcamos, identifiquemos las Sagradas Escrituras, el mensaje de Dios para nosotros, y que nos quede claro también que Jesús causa eso, causa división en mi hogar, en el hogar de un servidor. Eso polarizaba cuando nos hablaban del Evangelio. Gracias a Dios que hoy todos estamos, mi madre, mis hermanos, mi padre, pero un tiempo sí había una división muy fuerte, porque espiritualmente se discierne, por así decir, o se rechaza. Y seguramente que todos lo hemos vivido en este caminar con el Señor. Incluso usted en su trabajo, en la escuela, gente que le rodea, de repente saben que eres cristiano y ya hay una animadversión hacia ti, ¿verdad? Por causa de Cristo. Y de tal forma que Jesús ha dicho, ni siquiera se lo tomen personal, si conmigo hicieron esto. Porque hay que decir que, lejos de que el Señor es muy famoso, muy popular, Él fue rechazado por la humanidad, ¿verdad? Él fue rechazado por su misma nación. Y la Escritura nos cita que aún sus hermanos en un tiempo no creían en Él. No creían en Él. Entonces, no es de extrañarnos que nuestro Señor Jesús nos diga que pues hay una división ahí, ¿verdad? Dice, de aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. A veces se piensa que por temas políticos, y sí, pero usted ha visto cómo los partidos cambian, mueren, nacen, cómo los de izquierda de repente se comportan como de derecha, los de derecha a veces adoptan formas de izquierda o se radicalizan hacia la derecha, y total que dices, o simplemente los partidos no cambian, pero los candidatos que un tiempo estaban hacia la derecha se van a la izquierda y viceversa, y dices, bueno, ya no entendí. Incluso aunque en eso pueda haber en muchas ocasiones división, o en un equipo de fútbol o de algún deporte, ¿verdad? De algún sistema político, alguna forma de pensamiento, esos cambian, pero cuando es en torno a la Escritura dice que hay división. Cuando es en torno al Señor, hay división. 3 contra 2, 2 contra 3, el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera, y la nuera contra su suegra. Dijo un hermano, esto ya se había visto, pastor, esto ya se veía venir. Pero la realidad es que eso produce, y más le decía a los hermanos, a la iglesia, conforme nos acercamos a los últimos días del fin de siglo, conforme más nos aproximemos al cumplimiento de lo previamente dicho por el Señor, anticipadamente conocido por Dios, ¿hacia dónde vamos? Pues más se polariza esto. Si usted se ha fijado, cada vez se radicaliza más conceptos contrarios a Dios, distorsión en temas de la familia, cambios en la sociedad muy puntuales que contravienen totalmente las Sagradas Escrituras y al Dios de las Escrituras. De tal forma que hoy en día una de las naciones más poderosas y que más tiempo
había profesado la fe, de repente empieza a llevar la delantera en temas totalmente opuestos a la fe. Y es ahí donde uno tiene que afirmarse, es ahí donde uno tiene que consolidarse en Cristo Jesús. Y siempre con una mirada de misericordia para que aquellos que se aparten o aquellos que contradicen, pues sean recibidos a misericordia, ¿verdad? Bajo un arrepentimiento. Y sigo leyendo en este pasaje porque Jesús, en este capítulo 12 de Lucas, como en otros capítulos, advierte cómo será el cierre, no de campaña, sino el cierre de las profecías, el cumplimiento, hacia dónde vamos. Dice en el verso 54 de Lucas 12, decía también a la multitud, cuando ven la nube que sale del poniente, luego dicen, recuerde que para los judíos hacia el poniente está el mar Mediterráneo. Entonces él le dice a este grupo de personas, cuando ves que la nube sale del poniente, luego dices, agua viene, y así sucede. Y mire qué importante la observación. Mira, si viene del poniente, es agua segura. ¿Por qué? Porque hoy sabemos que Dios saca el agua de los mares y la riega sobre los pueblos, ¿verdad? Y aquí dice, cuando ves que la nube sale del poniente, luego dices, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, dices, hará calor, y lo hace. ¿Por qué? Porque al sur de Israel está un desierto, el desierto del Negev, está Egipto, parte de Arabia, lugares muy secos. Y entonces Jesús dice, cuando ves soplar el viento del sur, la observación, ¿verdad? Qué interesante. Dices, mira, va a hacer calor, y hace calor. Como diciendo, oye, qué bien has aprendido a observar. Recuerde que así se adquiere la ciencia, observando. Pero le dice a este pueblo, hipócritas, saben distinguir el aspecto del cielo y de la tierra. ¿Y cómo no distinguen este tiempo? Fíjese, el Señor Jesucristo les dice, oigan, pero qué bien observan, ¿verdad? Cuando viene la lluvia, cuando viene el calor. Pero les dice, pero ¿cómo no distinguen el tiempo que están viviendo? Y el tiempo que ellos estaban viviendo era un tiempo de cumplimiento de promesas. Era un tiempo de una promesa cumplida. Estaba entre ellos el Mesías, estaba entre ellos el Rey de los judíos. Había encarnado el Verbo. Dios mismo había venido a la tierra, y dice Jesús, a ver, no entiendo cómo si distingues el aspecto del cielo y los cambios de clima, pero no logras distinguir este tiempo. Y el tiempo era el tiempo de la visitación. Era el tiempo de la visitación anunciado previamente. De tal forma que nuestro Señor Jesús se molesta al punto de decir, pero qué hipocresía, ¿verdad? Saben. Y fíjese cómo a nosotros nos pasa lo mismo hoy mediante la observación. Hay pronósticos, ¿verdad? Del clima. Oye, pues va a llover, o va a caer granizo, o viene una onda de calor, y en la mayoría de los casos el pronóstico pues es acertado. Incluso viendo y observando se dice, hay tanta probabilidad de lluvia, 20, un 30, 50, o definitivamente dicen va a llover, viene tormenta.
Y entonces Jesús dice, pero ¿cómo si saben observar eso? Pero no saben observar los tiempos. No saben en qué tiempo vivimos. Y esta afirmación sería igual para nosotros si al ver todo lo que está ocurriendo entre el clima, en la situación política, en las nuevas modas, en las nuevas ideologías, ¿qué ocurre después de las señales en los cielos, como puede ser un eclipse de sol, de luna? ¿Qué ocurre? Y decir, oye, mira, esto está ocurriendo, porque, fíjense, hasta los eclipses se pueden pronosticar. No va a haber un eclipse como estos hasta dentro de tanto. Y Jesús pudiera decirle a esta generación también, pero ¿cómo si se dan cuenta de eso y no distinguen los tiempos, el acercamiento a la segunda venida de Jesús? Cuando hoy en día vemos gente publicando después de cómo está el sol, que si muy rojo, naranja, de cómo de repente se ve la luna, cómo el ambiente está tan raro, y algunos llegan a decir, oye, el fin está cerca. Y no lo está diciendo gente que conozca las Escrituras, sino gente que está observando cambios muy sustanciales en nuestra lumbrera mayor y menor, en los comportamientos y los cambios tan drásticos de clima que tenemos, ¿verdad? En la formación constante de tormentas, trombas o tornados. Y hoy día el Señor diciendo, pero ¿cómo si sabes eso y no sabes esto? ¿Cómo si conoces este tiempo y no conoces este otro? Y les dice el Señor, hipócritas, saben distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, y cómo no distinguen este tiempo. Verso 57. ¿Y por qué no juzgan por ustedes mismos lo que es justo? Cuando vayas al magistrado con tu adversario, la autoridad, ¿verdad?, el tema judicial. Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él. Y ahora Jesús está llevando, nuestro Señor, está llevando desde la parábola del siervo infiel, aclarando que él es causa de división, que hay que entender los tiempos, que hay que distinguir los tiempos, lleva a un subtema de todo esto, un tópico dentro de lo que está diciendo. Arréglate con tu adversario. Fíjese cómo todas las cosas que Jesús ha dicho en este capítulo 12, nosotros empezamos a leer a partir del verso 41, cómo todo apunta a resoluciones, a arreglar situaciones, a enmendar, a corregir. Porque dice aquí, ¿y por qué no juzgan por ustedes mismos lo que es justo? ¿Por qué nosotros mismos no juzgamos qué es lo justo y qué no lo es? ¿Por qué nosotros no nos damos esa tarea de resolver, de arreglar, de conciliar? Y pone un ejemplo nuestro Señor. Cuando vayas al magistrado, cuando vayas con el juez, si tienes que ir con el juez es porque hay que esgrimir algo, ¿verdad? Hay que sacar conclusiones, ver quién tiene la razón o no. Y entonces Jesús dice, ¿y por qué no juzgan por ustedes mismos lo que es justo? Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él. Mire cómo el Señor dice, arréglate. Juzga antes de llegar al magistrado. ¿Qué va a hacer? Él va a juzgar, pero ¿por qué no juzgas por ti mismo? Porque quieres esperarte con el 50% de probabilidades de que la culpa recaiga sobre ti, No, un día Dios va a sacar todo a juicio.
pues sí, vas a llegar con el magistrado, pero ¿por qué no resuelves antes? ¿Por qué no consideras, evalúas, juzgas y dices, ¿sabes qué? Pues puede ser que yo esté equivocado. Y pensándolo bien, estoy equivocado. ¿Sabes qué? No hay necesidad de llegar a aquel punto. Perdóname, me pongo a cuentas contigo. No hay necesidad de llevarlo ante el magistrado, el juez. Aquí lo resolvemos. Y eso es lo que está diciendo Jesús. Llevándonos a resolver una situación por nosotros mismos. No teniendo que esperar que un juez tenga que decir, pues, ¿qué crees? Estabas mal. Claro, cuando alguien va con un juez, tiene la esperanza de ganar, ¿verdad? Pero Jesús dice, ¿por qué no juzgas por ti mismo? Y si tienes la esperanza de ganar o de tener la razón, pues hablar bien con tu adversario y decir, mira, es que así, ¿cómo ves? Si la persona reconoce, oye, tienes razón, ya arreglaste. Pero fíjese cómo todo este capítulo 12, entre 2 estarán contra 3, la división en la casa, entre distinguir los tiempos o no distinguirlos, a llegar al punto dice, pues juzguen por ustedes mismos. ¿Cuánta necesidad le hace en este tiempo a la iglesia el poder juzgar? ¿Cuánta necesidad tenemos todos nosotros de poder juzgar por las Escrituras, por el entendimiento que tenemos que en el Señor? ¿Cuánta necesidad tenemos en Dios de poder juzgar? Algo que el Señor nos está llamando a atender, algo que el Señor nos está atrayendo para que vivamos en el cumplimiento, ¿verdad?, de la palabra. Gracias a aquellos que están compartiendo, etiquetando. Vuelvo a leer el 57, voy a leer hasta el 59. ¿Y por qué no juzgan por ustedes mismos lo que es justo? Y aquí el Señor nos está dando responsabilidad. Aquí el Señor nos está diciendo, oye, tú también tienes poder de juicio. Si sabes distinguir una cosa de otra, si por la observación has llegado a conclusiones, pues juzga por ti mismo. Y eso es importante. Que nosotros, Dios nos ha dado juicio, nos ha dado capacidad, porque si tenemos la ley y meditamos en ella, tenemos la capacidad con la ley de sacar conclusiones. La ley de Jehová, que es perfecta, la palabra de Dios. Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él. No sea que te arrastre al juez y el juez te entregue el alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. La blanca era una moneda muy pequeñita, la de menor valor. Dice, no vas a salir de la cárcel hasta que no pagues el punto. Y fíjese que había lo mínimo, lo último pendiente. He platicado con personas y me han platicado casos de cómo gente que está en los centros penitenciarios, los penales, comúnmente dichos, dice, pastor, están por una cantidad mínima, por una cantidad que dices, no es cierto. Y por esa cantidad que a veces ni siquiera equivale, hay gente así, ni siquiera equivale a 2 días de salario, 3 días de salario, y ahí están pagando una condena. Y aquí Jesús dice también eso, arréglate con tu adversario, juzga por ti mismo. Y es que Dios nos ha dado la capacidad de juzgar y la ley, las Escrituras para poder juzgar. En muchas ocasiones, insisto, la gente dice, no, pues que Dios haga justicia. Pues sí, pero a ver, ve juzgándole tú tantito, observa tú, porque a lo mejor si estás equivocado y te esperas a que te den una resolución donde tú estabas mal, ahí no va a haber vuelta de hoja, porque dice que el juez te entregará al alguacil y el alguacil a la cárcel.
Y dice, y no vas a salir hasta que pagues la última blanca, la moneda de menor valor. Oye, me faltaron aquí. Tienes que liquidar, no sales. Entonces, vea cuán importante es que aprendamos a juzgar, que aprendamos a conciliar, que aprendamos a llevar las cosas al Señor. Dios nos ha dado esa capacidad. Si podemos distinguir si va a llover o no, si va a hacer calor o no, ¿por qué no distinguir los tiempos y arreglarnos? Pues mire, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una pausa aquí. Son las 8:04, 4 minutos después de las 8. Estamos totalmente en vivo en este lunes 10 de junio del 2024, 8:04. Un servidor, Pastor Román García, y nuestro hermano Ricardo Cuellar. Estamos aquí con gusto de servirle. Vamos a una pausa, regresamos, escuchemos una alabanza, bendigamos al Señor, consideremos un poco lo que está diciendo. Si hay preguntas o comentarios, con todo gusto hágalos. Y primeramente, Dios estaremos contestando. Vamos a la pausa, ya regresamos. Regresamos. En Nueva Son queremos escucharte. Mándanos un WhatsApp al 844-880-4873 y participa con tu opinión en el programa. Odontología Integral. Doctora Brisa Horta, cirujano dentista especialista en ortodoncia. Visítanos en Juan Sá de Murra, número 311A, Fraccionamiento Tulipanes. Llámanos y agenda tu cita al 844-458-4321. 844-458-4321. Odontología Integral. Contamos con especialistas en ortodoncia, endodoncia, cirujano maxilofacial y rehabilitación oral. Odontología Integral. No lo pienses más y agenda tu cita. Artros, Centro de Ortopedia y Cirugía Articular. Somos un centro médico donde atendemos lesiones de hombro, rodilla, cadera, fractura, esguinces, pequeñas articulaciones como manos, pie y tobillo. Atendido por los doctores Jorge A. Garza Mendoza y Francisco J. Siller González. Estamos ubicados en Plaza Villa Alta, cuarto piso, interior 408, frente a Costco. Si deseas una consulta o mayor información, comunícate a los siguientes teléfonos: 844-136-5266 y 844-136-5271. Artros, Centro de Ortopedia y Cirugía Articular.
yo sé que estás aquí. Gracias, Ricardo. Nos saluda nuestra hermana Beatriz Domínguez, Rosy Ramírez. También dice que tenga una bendecida semana. Gracias por compartir la palabra de Dios. Nuestro hermano Juan Tobías. Saludos, mi hermano Juan. Buenos días, hermano pastor. Bendiciones. Igualmente para usted. Maricruz Gallegos también dice buenos días, bendiciones. Jovita Hernández dice, pastor, aquí escuchando, gracias a Dios. Cindy Avalrey dice buenos días. Bueno, pues buenos días también para Cindy. ¿Quién más nos saluda? Me le digo, nuestra hermana Mayra Robledo, Julie E.M. también ahí están conectados y escuchando la palabra de Dios, participando, ¿verdad? Etiquetando a otros. Gracias a Dios por este tiempo, gracias a Dios por esta oportunidad. Y bueno, nosotros seguimos aquí en el capítulo 12 de Lucas, comentando algunos puntos que estamos viendo en esta porción del capítulo 12 del Evangelio según San Lucas. También siempre recuerde, dando oportunidad a preguntas. Si hay preguntas, si hay alguna inquietud que pudiéramos con la Biblia comentar, con mucho gusto lo hacemos. Me llamó la atención, ahorita que leíamos en este capítulo 12, del 57 al 59, palabras de nuestro Señor Jesucristo, cuando dice, ¿por qué no juzgas por ti mismo lo que es justo? ¿Por qué no juzgas por ti mismo lo que es justo? Y mire qué situación y a dónde Dios nos quiere llevar a pensar. Hay muchas cosas que nosotros hemos sido, voy a decir una palabra fuerte, pero seguramente que habrá una más conveniente,
pero hemos sido hasta negligentes para juzgar. En algunos casos hemos postergado situaciones, hemos aplazado, hemos sido indecisos. Y el Señor está diciendo aquí claramente, a ver, pero ¿por qué no juzgas por ti mismo? ¿Por qué no resuelves? Hoy está de moda esa palabra, ¿no? ¿Por qué no resuelves? ¿Por qué no juzgas por ti mismo? ¿Por qué te esperas a que al 50% de probabilidades de ir con el juez y que tú no tengas la razón? Y dice, y el juez te va a entregar al alguacil y el alguacil a la cárcel, y de la cárcel no saldrás hasta que pagues lo último. Y eso habla con deudas pendientes, habla de, insisto, de temas no resueltos, hermanos. No resueltos. Como en muchas ocasiones anticipadamente podemos prever ciertas situaciones y juzgarlas nosotros. ¿Qué nos esperamos? Ahora, Dios espera de nosotros juicio y justicia. De hecho, vas a encontrar pasajes bíblicos donde dice que el reino de los cielos no consiste en comida o bebida, porque a veces reducimos el reino a lo que se come o a lo que se bebe. Entonces hay dichos, no es bíblico, pero hay dichos que dicen los cristianos no esto y no aquello, pero ¿cómo hacemos esto? Es decir, como diciendo, un cristiano no debe hacer esto, pero en esto sí se deja caer. Perdóneme la expresión. Y no es así. No es así. Y resumimos o reducimos, porque no es un resumen, es más una reducción. Reducimos el mensaje a que si comemos o bebemos, o no comemos o no bebemos tal cosa, es porque somos cristianos. Y hay cosas que requieren de nuestro justo juicio para que se manifieste el reino. Y voy a dar un ejemplo. Jesús, la Escritura dice, nuestro Señor lo dijo a través de su siervo, porque el reino de los cielos no es comida y no es bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de los cielos no es comida y no puedes reducirlo a lo que se come o a lo que se bebe, o a lo que no se come y a lo que no se bebe. No es eso el reino de los cielos. Es justicia, es paz y es gozo en el Espíritu Santo. Y si nos vamos de atrás hacia adelante, justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. No habrá gozo si no hay paz. No habrá paz si no hay justicia. Y para que haya justicia, tiene que haber juicio. Tiene que haber juicio. Alguien tiene que juzgar. Esto es algo que la iglesia posterga. El juzgar, el resolver, el confrontar situaciones. El apóstol Pablo menciona algo de esto. Nosotros tenemos las Sagradas Escrituras. Escuche, de todo lo que hemos venido leyendo en este capítulo 12, del 41 al 59, de todo lo que hemos leído del 41 al 59, Dios está orientando a resolver. Dios está orientando a juzgar. Tú mismo, por ejemplo, Jeremías 30:13, para aquellos que apuntan. Jeremías dice, no pregunta, dice, afirma, no hay quien juzgue tu causa para sanarte. No hay quien juzgue tu causa para sanarte. No hay para ti medicamentos eficaces. Y nos está mostrando que parte de la sanidad es juzgar
una causa. Vuelvo a insistir, eso lo dice Jeremías 30:13. No hay quien juzgue tu causa para sanarte. ¿Por qué hay que juzgar cosas? Porque de otra manera seguimos en aquel estado, seguimos en aquella situación, algunos en la depresión. Seguimos en una situación que Dios no quiere para nosotros. Y el Señor llevándonos a juzgar. Juzguen por ustedes mismos. Como diciendo, sí son inteligentes, sí les ha dado capacidad. Mira, sí saben discernir los tiempos, sí saben distinguir. El apóstol Pablo dice algo muy similar a esto que veíamos en Jeremías 30:13. No hay quien juzgue tu causa para sanarte, no hay medicinas eficientes para ti. Decía el Señor ahí en Jeremías 30:13. Voy a ir ahora a Corintios. Ahí en Corintios el apóstol Pablo señala un asunto que se tenía que haber resuelto en la iglesia, que tenía que haberse juzgado y no se hizo. Dice en el capítulo 5 de Primera de Corintios: Primera de Corintios capítulo 5, y voy a leer verso 2. Y ustedes están envanecidos, les dice la iglesia de Corinto. ¿No debieran más bien haberse lamentado para que fuese quitado de en medio de ustedes el que cometió tal acción? Había un asunto muy grave en la iglesia de Corinto. Están envanecidos. Tenían que haberse lamentado y para que sea quitado el que cometió tal acción. Pero ¿qué hace Pablo para poder resolver? 1 Corintios 5:3. Ciertamente yo como ausente en cuerpo, no estoy físicamente ahí, estoy ausente en cuerpo. Dice, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Pablo se da cuenta que hay un problema aquí, ¿verdad? De gente que no quiere juzgar, que no quiere llevar a juicio una situación. Y eso pasa muy a menudo en el pueblo de Dios. Por eso Jesús dice, pues juzguen por ustedes mismos. Les he dado la palabra. Juzguen por ustedes mismos. Les he mostrado, ¿verdad? Busquen por ustedes mismos. Pero ¿sabe qué? En muchas ocasiones no hacemos eso. Y alguien dirá, pastor, es que la Biblia dice no juzgues para que no seas juzgado. Sí. Pero también dice, no juzgues a la ligera, sino con justo juicio. Es de que no seamos prontos para emitir un juicio, pero que emitamos el juicio para que salga a luz la justicia. Vuelvo a insistir, es un mal recurrente en la iglesia de Dios. No llevar a juicio las cosas, no juzgar por nosotros mismos. Porque tienes que esperar a un juez. Digo, qué bueno que existan jueces, para eso se establecieron. Pero ¿sabe usted por qué la tierra llegó al tema del diluvio? Porque no había quien hiciese juicio. No había quien. Y entonces todo se iba postergando hasta que llegó un punto donde no hubo retorno para la tierra. Y Dios levanta a un hombre no a que haga juicio, sino que anuncie el juicio decretado por Dios para la tierra. Levanta a un Noé, pero
si el ser humano hubiese juzgado las causas, no debía haber llegado a aquella situación. Se ha dado cuenta que a veces decimos, Señor, pero ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué lo permitiste? Y en muchas ocasiones la respuesta es porque tú no juzgaste adecuadamente. Porque tuviste la oportunidad de juzgar y como no lo hiciste, tuve que llevarlo ante esta situación y de esta situación derivar. Recuérdense que se lleva al juez, el juez entrega al alguacil, el alguacil en la cárcel hasta que se pague el último cuadrante. ¿Qué pasa si el cristiano, por ejemplo, no perdona? Está escrito, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Y es algo que tenía que haber resuelto. Me llama mucho la atención que este capítulo 12, que está insistentemente hablando de administración, de entendimiento de los tiempos, de ser diligentes, termina el capítulo 12 llevándonos al punto de decir, juzga por ti mismo, ¿por qué no lo haces? Juzga por ti mismo. Vuelvo a insistir, ahorita leíamos un mal en la iglesia ahí en Corinto, todo porque nadie quiso llevar a juicio. Nadie quiso juzgar. No crea que nosotros somos los únicos que adolecemos o hemos adolecido de esto. También le ocurrió al pueblo de Israel. En Isaías 5:7, dice de la siguiente manera: ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Ahí les habla sobre el canto de una viña, les platica algunas cosas el Señor, pero aquí dice, ciertamente la viña de Jehová es Israel. Y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. ¿En qué termina esta parábola de la viña, este canto de la viña? Termina con esta frase: esperaba juicio y me dieron vileza. Yo esperaba que llevaran a juicio la situación. Solo hubo vileza. Esperaba justicia. ¿Para qué es el juicio? Para sacar justicia. En vez de juicio, dieron vileza. En vez de justicia, dieron clamor. Sí, pues el pueblo termina clamando, ¿verdad? Pero termina clamando, es un grito desesperado, porque no hubo juicio para obtener justicia. Entonces hubo vileza y de la vileza resultó el clamor. Esperaba yo una cosa, pero hubo otra. Y ese es el problema de lo que estamos viendo hoy en día. A veces hay puntos que tendríamos que resolver como hermanos en la fe, entre padres e hijos, hijos y padres. Por eso, si se fijó ahorita, dice que había, por causa de Cristo, se pondrían 3 contra 2 y 2 contra 3, porque en muchas ocasiones no se lleva a juicio las cosas, no se aclaran las cosas, no se aclaran puntos. En algunas ocasiones hasta son puntos doctrinales, ¿verdad? No es que ustedes dicen que así, nosotros decimos que acá. Y no se toma uno el tiempo para realizar. No se toma uno el tiempo para resolver, para llevar aquellas cosas que Dios está mostrando, que tienen que ocurrir, que se tienen que dar. No nos estamos aplicando en ellos. Y puede ocurrir en tu trabajo, y puede ocurrir en tus relaciones personales, y puede ocurrir en la mayordomía de tu dinero.
asuntos pendientes. ¿Qué dice el Señor? ¿Y por qué no juzgan por ustedes mismos? ¿Por qué esperarse el juez? Si ves que algo está mal en la organización, si ves que algo está mal en la mayordomía, si ves que algo está mal en la administración, si ves que algo está mal en las relaciones, oye, ¿sabes qué? Voy a empezar a llevar a juicio, voy a empezar a juzgar y ya no voy a postergar esto. Porque si me espero al juez y salgo culpable, imagínense, ¿quién quiere salir culpable? Y dice el Señor, y de ahí ya no vas a poder hablar. Entre el juez y el alguacil no. Arréglate mientras estás en el camino. Y esto es otro punto. ¿En cuántas ocasiones ese mientras estás en el camino es mientras estás en Cristo, mientras estás en vida? Porque luego queremos resolver con gente que ya partió. Queremos arreglar cosas que dices, pues, ¿cómo? La otra persona ya no está. ¿Por qué no juzgan por ustedes mismos? Les decía ahorita que en el capítulo 5 de Isaías, verso 7, dice el Señor, yo esperaba juicio y me dieron vileza. Yo esperaba justicia y me dieron clamor. Es decir, que cuando usted tiene que llegar al tema del clamor, es porque ahí el resultado tenía que haber sido justicia. Y cuando se muestra la vileza, en ese punto tenía que haberse hecho el juicio. Recordando lo que leíamos ahorita en el 30:13 de Jeremías. No hay sanidad para ti porque no hay quien juzgue tu causa. No hay. Recuerde usted que aquí mismo en Lucas, hablando de juicio, otra manera de hacer juicio es orando. ¿Cómo? Otra manera de hacer juicio es orando. ¿No? No dice aquí en Lucas una parábola, una enseñanza que el Señor nos dejó. En el capítulo 18 de Lucas, ¿cuántas cosas se resuelven en la oración, amados? ¿Cuántas situaciones se resuelven en la oración? La oración es figura de juicio para obtener justicia. Otra vez se lo voy a repetir. La oración es figura de hacer juicio. ¿Se acuerda cómo es el Padre Nuestro? Venga a tu reino y hágase tu voluntad. Se está llevando una situación a juicio. Mire lo que dice en Lucas 18, la importancia de la oración para llevar a juicio y obtener justicia. Antes de leerlo, le recuerdo que Jesús, estando en la cruz, dijo, Padre, perdónalos. ¿Qué hizo? Arregló algo en el camino. Porque si Jesús no hace esa oración, ¿qué hubiese sido de la humanidad? Perdónalos, Señor. No saben lo que hacen. Mire lo que dice Lucas 18. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez. Acuérdese, la historia es sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y en esa necesidad de orar siempre y no desmayar, había un juez. Había un juez en una ciudad. No temía a Dios ni respetaba a hombre. Este es un juez. Estamos en Lucas 18:1. Lucas 18:1. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda. Si hablamos de una viuda, está en la orfandad. A veces se piensa que el huérfano solamente es
el que no tiene papá y mamá, pero una viuda es viuda si no tiene hijos, no tiene un esposo, no tiene quien la vea. La palabra huérfano, orfandad, viene sin amparo, alguien que no tiene en qué ampararse, de dónde tomarse, en qué apoyarse, en quién apoyarse. Bueno, entonces tenemos la historia de una viuda y la historia de un juez. Recuerde, la parábola es de la necesidad de orar siempre y no desmayar. De eso trata la historia. Había también en aquella ciudad una viuda la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Ahora fíjese que esta mujer viuda venía al juez y le decía: hazme justicia de mi adversario. Entonces, la oración tiene mucho que ver con hacer juicio. De tal forma que ella se presentaba con el juez. Características del juez: ni tenía temor de Dios, ni respetaba al hombre. Él era el juez, él es el magistrado. Pero ella venía a decir: hazme justicia de mi adversario. Está orando, pero está haciendo juicio. Y él, versículo 4, y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Ahora, este razonamiento del juez es muy importante, porque dice: no temo a Dios, no respeto a hombre, pero me es molesta. Todos los días viene esta señora. ¿Cómo me la quito de encima? ¿Cómo la ahuyento? Bueno, voy a hacerle justicia. Y ahí es donde vemos que la oración es llevar a juicio situaciones. ¿Por qué? El Señor le da una aplicación ahora a esta enseñanza. Y dijo el Señor: oigan lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios, eso lo hizo el injusto, le hizo justicia? Porque ir a orar, buscar a Dios, interceder, es pedir justicia, es hacer juicio. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará Dios en responderles? Les digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre y está cerca de su venida, hallará fe en la tierra. ¿Encontrará el Señor fe cuando venga? Nos escribe aquí nuestra hermana Verónica y dice lo siguiente: se nos llama a ser persistentes en la oración, persistentes en la búsqueda de la justicia y resilientes en todo lo que hagamos. Gracias, hermana. Otra vez, se nos llama a ser persistentes en la oración, persistentes en la búsqueda de la justicia y resilientes en todo lo que hagamos. La participación de nuestra hermana Verónica. Ahora, vea por favor cómo el Señor nos está dejando ver. Vamos a poner aquí me importa por la colaboración. Nos está dejando ver que nosotros mismos podemos juzgar. Que nosotros mismos debiésemos juzgar. El Salmo 82 es un salmo que nos habla de Dios en la reunión de los dioses. Ya lo hemos platicado un poquito
o seguramente que suficiente, el Salmo 82. Pero hay quien dice que aquí en el Salmo 82:1, Salmo de Asaf, no debería decir Dios está en la reunión de los dioses. Debería decir el juez está en la reunión de los jueces. Bueno, pues si Dios está en la reunión de los dioses o el juez está en la reunión de los jueces, lo que importa es que les da el mismo carácter a sus hijos que Él. Él está siendo generoso al participar de su naturaleza, como Dios a los hijos de Dios o como juez a los jueces. Y si dijera, el juez está en medio de los jueces, lo que les está pidiendo es que juzguen. Salmo 82, se lo encargo de tarea para contestar aquí una pregunta. Nuestra hermana Zoraide dice, pastor, en ocasiones se postergan decisiones porque ya casi no hay justicia humana. Y lo que esperamos es la justicia de Dios. Para nosotros es fácil esperar en Dios, pero para los que no conocen de Dios, ¿qué podemos decirles? Bueno, mi hermana Zoraide, lo primero es que justo lo que estás diciendo, justo lo que escribe aquí mi hermana Zoraide, es que nosotros mismos, cuando oramos, estamos llevando a juicio. Mire, la característica de la viuda es que no tiene amparo, no tiene dónde agarrarse. Por ejemplo, usted va a leer que Pablo le explica a Timoteo que las verdaderas viudas no tuvieron hijos. Yo sé que una viuda es alguien que pierde el marido, o el viudo es el que pierde la esposa, pero Pablo especifica por cuestiones de la iglesia, de manutención por parte de la iglesia a las viudas. Él explica, las viudas son gente que no tiene hijos. Si una viuda tiene hijos, los hijos se tienen que hacer cargo de ella, se acabó. Ellos se tienen que hacer cargo de ella. Pero tiene que ser viuda y tiene que haberse casado ahí da características. Una viuda no tiene amparo, su amparo es Dios. Pero ¿qué hace esta viuda todos los días? Bien, venía al Señor. Entonces, si mi hermana Zoraide menciona, es que muchas veces se lo dejamos a la justicia de Dios, pero al final, un día Dios hará justicia. Pero la viuda iba todos los días y decía, hazme justicia, hazme justicia. Dice, ¿cuánto más no hará vuestro Padre Celestial? Mire, voy a dar otro ejemplo de cómo es más fácil que nosotros posterguemos, porque aquí mi hermana me está dando la razón. Nosotros somos los más indicados en venir constantemente a la oración para que Dios juzgue nuestras causas y no esperar al tiempo final. Nosotros somos los más indicados, ¿no? Vamos a leer un ejemplo de esto en el Evangelio según San Juan. Y yo espero que podamos recibirlo. Capítulo 11. Acá tenemos otro comentario. Mi mamá siempre estaba orando por su familia, pastor, por mis tías, sobrinos. Ella nunca fallaba en orar diario. Cuando ella falleció, yo sentí la necesidad de ahora yo orar por todos los que ella oraba. Muy extraño, antes yo oraba, pero ahora hasta en las noches sigo orando. Gracias a Dios, qué bendición, Eunice, qué bendición que lo sigas haciendo, porque es un tema de juicio, es un tema de entender. De hecho, acuérdense lo que dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te serán añadidas. Otra vez, cuando tú buscas el reino de Dios, buscas la justicia de Dios. Y mientras no la veas, vas a estar orando, vas a estar tratando de resolver, vas a estar vas a pedirle a Dios dirección para cómo resolver situaciones, porque no te conformas a la injusticia. Tú te conformas a la justicia del reino. Pero para que podamos ver, en el capítulo 11 del Evangelio según San Juan, tenemos el fallecimiento momentáneo, temporal,
de Eleazar, conocido como Lázaro. Eleazar, conocido como Lázaro. Eleazar significa favorecido por Dios. Lázaro significa favorecido por Dios. Y en este capítulo 11 nos relata que pues Jesús prácticamente no está en el último momento de la vida de Lázaro. De hecho, tarda 4 días, lo sepultan y tarda 4 días en venir a visitarle. Pero luego nos platica, nos da el relato el que escribe el Evangelio, nuestro hermano Juan, y nos da algunos datos, y los datos es que Jesús habla con las hermanas de Eleazar, las hermanas de Lázaro, por quienes están muy afligidas, ¿verdad? Y aparte con mucha incomprensión, como diciendo, híjole, es que, pues, ¿por qué no estabas aquí, verdad? ¿Por qué no estuviste? Frustradas, heridas, no entendiendo la situación. Y para abarcar el tema, para enfrentar el tema, Jesús les habla de la resurrección. ¿Se acuerdan? Bueno, voy a ir al capítulo 11 del Evangelio según San Juan. Capítulo 11 del Evangelio según San Juan. Y en el verso 23, Jesús le dice, tu hermano, o sea, Lázaro, resucitará. Va a resucitar. Pero ella, como mujer de Dios, con conocimiento de las Escrituras, ella dice, yo sé que resucitará en la resurrección. Y ahí, en ese juicio, a la ligera, ella está postergando el momento de la resurrección. Porque dice, no, yo sé que va a resucitar, pero no es ahorita. Va a resucitar en el día postrero, en el juicio, cuando tú nos llames, pero no ahorita. ¿Tu hermano resucitará? Señor, yo sé que va a resucitar. Yo sé que esto va a ocurrir en la resurrección, en el día postrero. Ahora, fíjese cómo ella no está entendiendo el juicio de Dios. Porque ella, sin darse cuenta, está ante el juez, pero también está ante el abogado. Le dijo Jesús, verso 25, pasaje muy conocido, yo soy la resurrección y la vida. No, es que yo sé que resucitará ya, pero yo estoy aquí. Es que yo sé que un día ya al final, pero ¿por qué te esperas a verme allá si me estás viendo aquí? Si nosotros tenemos oportunidad de estar delante de Dios en oración, de estar constantemente, lo que leíamos en Lucas 18 es, miren lo que hizo esta viuda con el juez injusto. ¿Acaso Dios, el juez justo, no les hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Número 1, ¿crees que no le va a hacer justicia? Sí le va a hacer justicia. Pregunta número 2, ¿se tardará el juez justo en responderles? No se tardará. Pero la pregunta es si nosotros estamos llevando a juicio esa causa. La pregunta es si nosotros estamos pidiendo para que más pronto se vea el reino de Dios y su justicia. Y es ahí donde a veces, en lo que entendemos como la hermana de Lázaro, como dice, sí, yo sé, o sea, ok, ya, con eso me conformo. Un día Dios hará justicia. Bueno, no, Él está delante de ti. Señor, yo te busco y busco tu justicia. Te pido, si decíamos que en muchas ocasiones es enfrentar, abordar temas, o en algunas otras es orar a Dios para que eso se resuelva, ¿por qué postergar? ¿Por qué tener que decir, no, pues un día Dios me hará justicia? No, pues sí, un día. Pero imagínate esta mujer diciendo, un día resucitará, pero ya sé cuál día es al final.
Y Dios dice, pero yo soy. ¿Por qué tienes que esperar al día final si yo estoy ahorita contigo? Y yo soy, le dijo Jesús, la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué pasó? Que Jesús resucitó ese día a Lázaro, porque la resurrección estaba ahí. Ahora, en lo que estoy tratando de decir es por qué a veces, no, un día Dios me hará justicia. ¿Y por qué no hoy? Digo, yo sé que hay cosas que se tomarán tiempo y que algunas tendré que hablar con gente, ponerme a cuentas. Pero Jesús le dice a esta mujer, pero ¿para qué te esperas a ese día si aquí estoy yo? ¿O qué hacemos, no? O imagínate que te topas a alguien, oye, a ver si un día hablamos, y te dice, sí, dime, pues a ver si un día. Pero aquí estoy, ¿por qué no hablamos ahorita? Sí, ahorita ven. Eso ocurre con el pueblo de Dios. Ahora, si ese día, un día se llega, yo no quiero apresurar el juicio, pero me espero a ese día, ¿no? Un día Dios va a arreglar cuentas con todos nosotros. Oiga, ¿y si salgo culpable? Y me entero ese día, y me entregan al alguacil, y el alguacil a la cárcel, y yo digo, oye, pues mejor hubiera resuelto antes. Porque la Biblia dice, ponte a cuenta con tu adversario. Si voy a quedar como culpable, mejor aquí lo resuelvo. Yo no quiero ser entregado al alguacil y luego a la cárcel. Por eso digo, ¿por qué es que los cristianos, al pueblo de Dios, en muchas ocasiones tenemos que llegar al punto del clamor? Porque Dios esperaba juicio y le dimos vileza. Y como no hubo juicio, no se propició la justicia. Y como no hubo justicia, tuvo que haber clamor. Y pues sí, clama y yo te responderé. Pues sí. Pero usted se fija cuántas veces el pueblo de Dios fue advertido por los profetas acerca de acontecimientos que vendrían y nunca se les puso atención hasta el día que ya no había vuelta de hoja. Ya no había, ¿qué hicieron? Pues clamar. En muchas ocasiones así estamos nosotros. Bien, ¿cómo se hace juicio? Abordando temas, aclarando, resolviendo. ¿Cómo se hace juicio? Llevando a la oración. En otra ocasión platicamos más de este tema. Yo agradezco mucho a Dios la oportunidad a los que están conectados. Invito a los que están conectados a que compartan, no solo etiqueten, no solo compartan. Puedan compartir con otros. Gracias a los que han compartido y han etiquetado. Creo que Samari estaba compartiendo. Saludos, Sami. Bendiciones para ti. Algunos otros estaban compartiendo y etiquetando. Nos tenemos que ir. Agradecemos mucho a Dios por este tiempo. Se despide de ustedes por el día de hoy. Recuerde que tenemos una convocatoria de oración a las 3 de la tarde, la hora novena, la de la oración, y que mañana, con el favor de Dios, primeramente el Señor, estaremos de 7 a 9 de la mañana en Nueva Son cada mañana. Gracias, Ricardo, gracias a todos ustedes. Por favor, si le bendijo, compártalo, etiquételo. Lo esperamos en la próxima. Bendiciones.